un podcast de Cooperativa. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Conduce la periodista Verónica Franco. La bienvenida es a un nuevo episodio de este podcast en el que conversamos sobre la Constitución chilena y el futuro. ¿Qué hacemos ahora tras 2 procesos constitucionales fallidos? ¿Es hora de pensar en reformas? Nos acompañan hoy Tomás Jordán, abogado, profesor, magíster en ciencia política, ha sido asesor en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en la Convención Constitucional. Además, integró el Comité Técnico de Admisibilidad en el proceso 2023 propuesto por la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenas. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Sebastián Soto, que es profesor de Derecho de la Universidad Católica, doctor en Derecho, integró la Mesa Técnica Constituyente que creó el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. También fue parte del Comité de Expertos en el proceso 2023, vicepresidente del comité en rigor, en cupo de Evópoli, y ahí integró la Subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Verónica. Hola, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Partamos por algo general. Después de 2 procesos fallidos, ¿en qué estamos? Volvimos a las discusiones que teníamos en 2019, en medio del estallido social, cuando se firmó el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, o a partir de todo lo que se discutió, trabajó en los últimos 3 años, tenemos algún nivel de avance. Sebastián. Bueno, yo creo que hay que sacar lecciones de estos 4 años, no pueden pasar en vano, pero yo me gustaría destacar 2 que son particularmente importantes para lo que viene. En primer lugar, es que yo creo que un gran derrotado de estos 4 años es la lógica de la confrontación. Tanto la Convención como, desafortunadamente a mi juicio, el Consejo construyeron sus propuestas desde la confrontación, y la política hoy está excesivamente atravesada por la confrontación, y yo creo que en ambos casos, ambas experiencias nos muestran que esa confrontación ha sido derrotada. Y una segunda derrota, pudiéramos decir, es el discurso utópico sobre una nueva constitución como la solución a todos nuestros problemas. Yo creo que en todo esto se ha reivindicado en alguna medida, espero yo, los acuerdos políticos en los temas fundamentales, y en segundo lugar también se ha reivindicado el gradualismo, es decir, el cambio por la vía de reformas, atender ciertos problemas específicos y no buscar estas soluciones refundacionales como parecían ser la nueva constitución. ¿En los 2 casos o solo en uno? No, yo creo que el segundo caso es una respuesta a un compromiso. Es decir, el acuerdo por Chile, que es el acuerdo del año 2022, tras el fracaso de la Convención, es decir, intentemos darle continuidad al proceso constitucional porque tenemos un problema constitucional que requiere entonces un nuevo proceso. A eso, en lo que señalan las fuerzas de centro derecha, nos comprometimos y por eso seguimos en esta segunda oportunidad, que resultó también, que no resultó finalmente. Y por eso, pero yo creo que en ambos casos, Verónica, la idea de se reivindica la idea de gradualismo, se debiera reivindicar la idea de acuerdos, y se debiera dejar atrás la lógica de la confrontación y este discurso utópico de que una nueva constitución va a ser la solución a todos nuestros problemas. ¿Necesitamos una nueva constitución como solución a todos nuestros problemas o no, Tomás Jordán? Yo creo que hay 2 cosas o 3 antes que esas, vamos a contestar. Vamos. Uno, cuáles son las lecciones de los procesos. Concuerdo con Sebastián en una parte que lo miro de otra manera, pero es parecido el sistema político está muy polarizado. Yo creo que ambos procesos nos dieron cuenta de hay una contradicción, curiosamente, entre sistema político y ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque la gente pareciera requerir o valorar los consensos, pero vota por los grupos polares. Pasó en la Convención Constitucional, donde la lista del pueblo y la izquierda más radical obtuvo la principal mayoría, y pasó en el Consejo, donde la derecha extrema obtuvo la principal mayoría. Por lo tanto, aquí vivimos en una especie de contradicción en nuestro sistema, en que el sistema está polarizado. 2, que la ciudadanía es volátil y es soberana, pero es volátil a quién le otorga ese sufragio. Y 3, ambas convenciones nos dan cuenta de que fueron incapaces de procesar demandas ciudadanas.
Y eso yo creo que no solamente una foto de las convenciones de ambas, sino también del Congreso Nacional y la política en general. Es decir, mi diagnóstico a partir de los dos procesos constitucionales es que estamos en un sistema político general polarizado y dos, que le cuesta mucho o es muy lento en procesar demandas ciudadanas. Y por lo tanto, si la nueva constitución o no solucionaba o no todos los problemas, es un contrafactual porque no tenemos nueva constitución. Lo único que tenemos es la constitución que está vigente y por lo tanto vamos a ver si es capaz de hacerse cargo de las demandas que hoy día están en materia de pensiones, en materia de salud. Entonces, en términos institucionales, creo que los dos procesos nos mostraron nuestras debilidades y estamos a la espera de que la constitución vigente demuestre si puede procesar demandas ciudadanas y resolver el problema, porque si no, decir que la utopía de la nueva constitución no lo resolvió es un contrafactual, pues no lo sabemos, porque la gente decidió rechazar ambas propuestas. Decías, Tomás, que tanto la Convención como el Consejo se mostraron incapaces de procesar las demandas ciudadanas, pero entre medio hubo una comisión experta de la que fue parte Sebastián, que sí logró llegar a puerto, que sí logró consensuar una serie de normas que presentaron al Consejo y que finalmente ahí fueron modificadas. No sé si desvirtuadas, pero modificadas al menos sí. Aunque hay quienes miran el trabajo de esa comisión y dicen, bueno, lo que pasa es que ahí quedó aquello donde hubo acuerdo y donde no hubo acuerdo simplemente se lo saltaron, lo dejaron fuera. Sí, pero eso mismo, lo último, es el gran valor de la comisión experta. Porque los textos constitucionales al final del día son los textos posibles, los acuerdos posibles dentro de la distribución de fuerzas. ¿Qué características tuvo la comisión experta que a mi juicio permitió el acuerdo? No solo la presión de la elección del 7 de mayo, cuando el republicano obtiene 22 escaños, sino también porque las fuerzas radicales estaban en minoría en la comisión experta. Y por lo tanto las fuerzas de consenso o las fuerzas centrípetas que tienden hacia el centro eran mayoría y podrían lograr o por lo menos caminar hacia un consenso. Yo creo que ese es el gran mérito del texto experto, más allá del contenido, es el acuerdo transversal logrado y que si uno lo compara y metemos en la ecuación comisión experta, dos convenciones, esa es la gran diferencia. La diferencia está en cómo las fuerzas políticas se distribuyeron al interior de la comisión experta versus... Ahora, el argumento más fuerte en contra es que las dos convenciones fueron electas por la ciudadanía y el otro fue designado por el sistema político. Sebastián, desde adentro de la comisión experta. Bueno, yo creo que Tomás acierta en muchos de los juicios que hace sobre el trabajo nuestro. El trabajo nuestro creo que estuvo muy atravesado por acuerdos implícitos y el principal acuerdo implícito era que nosotros no queríamos repetir la experiencia adversarial de la convención y teníamos que trabajar sobre la base de consensos amplios, no pirquineando, como se dice en el lenguaje legislativo, un votito por allá, un votito por acá, sino que acuerdos sustanciales que son, hay que decirlo, el ideal de un momento constitucional. Es decir, un momento en el cual se plantea una constitución de consenso, que en Chile se ha venido a denominar una casa de todos. Eso es lo que intentó y marcó a todos los integrantes de la comisión experta. Déjame hacer un matiz a lo que dijo hace un rato Tomás, que yo coincido mucho de sus puntos, pero la cuestión de la utopía sobre la cual yo marco un punto de atención es sobre el relato utópico. Es decir, el relato político. Concuerdo con eso. El relato, transformar una nueva constitución, cualquiera que ésta sea, en un relato utópico de refundación, de solución de todos nuestros problemas, creo que ha sido el pecado de la política en los últimos 10, 15 años. Un pecado muy asentado en las izquierdas y es lo que a mi juicio más critico de los últimos 10 años en el debate constitucional y muy alentado por nosotros, los profesores de Derecho Constitucional. Entonces, ese es el relato que yo creo que nosotros tenemos que superar. Pero hay un matiz, porque siendo justo, yo concuerdo con la crítica hacia el mundo de izquierda de que radicó en el texto constitucional un cambio en el modelo, un cambio de paradigma, pero la elección de cara al Consejo Constitucional, la seguridad fue el mismo relato utópico. Es decir, cómo esa constitución te iba a solucionar los problemas más concretos, porque es un relato más de derechas, que son los problemas más reales, más terrenales,
y cuando les preguntaban cuáles eran las propuestas constitucionales, salvo las de seguridad, no había más propuestas constitucionales. Entonces, en dos lógicas diferentes, con dos cabezas distintas, se caminó en el mismo derrotero. Entonces yo creo que esa crítica también es extrapolable, por decirlo de alguna manera, y siendo justo a ambos extremos del espectro político. Los invito a hablar de sistema político, de régimen político, del corazón de una constitución. Me pareció entender en los dos procesos, pero particularmente en el segundo. Si hay un consenso hoy es que en Chile se ha vuelto cada vez más difícil gobernar y que una de las razones es más bien la alta fragmentación política. ¿Es necesario entonces replantear el régimen político actual? ¿Tenemos que reformarlo en esta Constitución? ¿Y hacia dónde deberíamos avanzar? Sebastián Soto. Bueno, yo creo que ahí tocas un punto fundamental. Tomás advertía ya que hoy día la política chilena tiene dificultades para servir de correa transmisora entre las necesidades, las pulsiones ciudadanas y las decisiones políticas, y yo creo que por lo tanto hay que atender con mucha atención a aquello. Ahora, y esto lo quiero decir con mucha claridad, no es necesariamente una cuestión únicamente constitucional. Yo creo que nosotros debiéramos intentar promover un pacto para la gobernabilidad. Y ese pacto para la gobernabilidad es un pacto que tiene expresiones constitucionales en reglas constitucionales, tiene muchas expresiones legales y tiene otras expresiones que son simplemente pactos no escritos de acuerdos políticos. O digámoslo de otra forma, la gobernabilidad de los 90 no se construye únicamente sobre reglas que están escritas en un texto constitucional. La política de los acuerdos tan vapuleada en algún momento en los últimos 5 años, por cierto, después de 2019. Por cierto, Total. Ese pacto, esa política tan vapuleada como bien dices tú, nace de un acuerdo no escrito, que no está en una regla. Entonces yo creo que un pacto para la gobernabilidad exige responsabilidad, exige algunas reformas, no todas ellas constitucionales. Dicho de otra forma, no es necesario invitar a nosotros, los profesores de Derecho Constitucional, para hablar de los pactos pro gobernabilidad hacia el futuro. Y quienes deben asumir con mucha... Que nos pidan una opinión, por lo menos. Claro, Si va a pasar. Quienes deben asumir con mucha seriedad y responsabilidad este desafío es los líderes políticos que podrán, y creo que lo vamos a discutir más adelante, hacer algunas reformas al sistema político, no cabe ninguna duda. Pero esos cambios en las reglas nunca jamás van a ser suficientes si es que no hay un pacto implícito en la forma en que se hace política, en excluir la farandulización, en dejar atrás la vulgarización y la polarización de la política, que es lo que nos tiene en Chile y el mundo bastante tomados. Parece eso más complicado que cambiar las leyes y que cambiar una constitución, ¿o no, Tomás? Sí, yo creo que mirando hacia atrás, esa política es hija de la transición. Y por lo tanto, en el momento en que empezó a desaparecer la transición, empezó a aparecer en realidad lo que somos como sistema político. Y ese es el problema que estamos hoy día, en el sentido que esa política del consenso tenía atrás de sí los años iniciales de la propia paso de dictadura a democracia, la idea de responsabilidad política como primera premisa de todo el espectro político. Cuando eso empieza a desaparecer, empiezan a aparecer las posiciones más radicales por un lado, el consenso deja de ser valorado, pero al mismo tiempo pasa otra cosa que un acto de honestidad, por decirlo de alguna manera, que muchas veces uno tiene que saber surfearlo, que es que esas mayorías siempre eran muy condicionadas a la minoría del Congreso, es decir, había ahí para los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría les costó mucho llevar a cabo sus propias agendas, porque tenían que entrar a negociar siempre con la oposición, y eso nos habla de el tipo de modelo de democracia que tenemos, que es una democracia de minoría. Uh-huh. Cuando eso empieza a ser cuestionado, es decir, cómo nosotros no vamos a poder llevar a cabo un programa de gobierno, coincide justamente con el término de transición y con la aparición de nuevas fuerzas políticas, con la polarización del sistema. Entonces arma una ecuación muy difícil. Concuerdo con Sebastián en que esto tiene dos niveles de apreciación, o tres. Uno, que es el político. Lo que pasa es que mientras tengamos una cultura política tendiente a la farandulización o al populismo, estamos en un escenario... Hoy día habitamos un hábitat muy complejo para acuerdos voy a decir, de estabilidad y gobernabilidad política. Eso yo creo que... Y eso tiene una explicación porque el electorado soberanamente está votando por proyectos que son de carácter más populares, por decirlo de alguna manera,
Y en términos sistémicos, la centroizquierda y la centroderecha se está vaciando, se está fraccionando además. Es decir, el Partido Demócrata Cristiano aparece en 2 partidos más, por lo tanto hay un fraccionamiento del centro y del centroizquierda que lleva a que el sistema les sea más difícil procesar. Y 2, y con esto una cosa más institucional, hay cosas que son legales. Cuando uno quiere combatir el fraccionamiento de los partidos, cosa de meterle y pensar la ley de votaciones populares escrutinio, no necesitas tocar la Constitución. Pero hay un tema que es de fondo, que es cómo se va a producir la cooperación entre el presidente y el Congreso, y eso sí es constitucional. Entonces yo creo que hay que diferenciar el tipo de problema, y con esto voy cerrando las ideas. Si nosotros queremos combatir la fragmentación política, metámosle cabeza a la ley electoral. El sistema electoral, el distrito, cómo se eligen, cómo reducimos el financiamiento. Que era algo que estaba considerado en la segunda propuesta constitucional. Claro, y incluso ¿por qué? Porque era más fácil, Sebastián lo podrá corroborar, que era más fácil que un grupo de personas que no estaban ejerciendo el poder político, que no eran incumbentes, pudieran tomar decisiones de largo plazo. Porque el redistritaje, por Dios que cuesta hacerlo con los parlamentarios que defienden su espacio, ¿no? El redistritaje, su voto. Cómo se eligen, cómo se financian. Entonces, cuando tú tienes los incumbentes tomando decisiones, mi experiencia en las reformas políticas 2014, 2015, 2016 fue la siguiente. En que toman decisiones por coyuntura y generalmente no son las mejores decisiones, incluso para ellos, porque quienes calcularon que iban a sobrevivir en la política, muchos de ellos desaparecieron con la propia fórmula que ellos mismos votaron. Entonces, pero eso hace difícil avanzar. Y 2, que tiene que ver con otra cuestión de fondo, que es que si tú quieres tener una democracia que funcione con reglas de mayoría, es decir, que el presidente pueda contar con una mayoría en el Congreso para llevar a cabo su programa, o no lo quieres. La decisión en los 2 procesos fue que no se contara con una mayoría en el Congreso. Y sobre todo en el segundo, fue muy desconfiado tanto la comisión experta como el Consejo en la democracia mayoritaria. Tanto así que le fijó muchas atribuciones al presidente de la República para que pudiera imponer su voluntad en contra del Congreso. Entonces yo creo que hay una decisión de distintos niveles, cultura política, decisiones legislativas, y lo más profundo es cómo intervenir o no tocar la Constitución para generar o no democracias de mayoría. Sebastián. Bien, bueno, Tomás hace un barrido amplio. Yo quizás tocar y levantar algunas ideas. Lo primero es que un pacto de gobernabilidad obviamente no debe replicar el pacto de los 90. Si tenemos que mirar un pacto de gobernabilidad hacia el futuro, con los desafíos actuales, redes sociales, populismos en el mundo, polarización, en fin, una ciudadanía más desconfiada en el mundo. Por lo tanto, el pacto de gobernabilidad hacia el futuro tiene nuevos desafíos, y eso es lo que hay que construir, me parece, con mucha intensidad. Lo segundo, Tomás habla de cultura política. Yo creo que eso es fundamental. Nuestra cultura política se ha deteriorado, nuestra convivencia política de los representantes se ha deteriorado, y ahí yo creo que la pregunta fundamental al interior de cada una de las coaliciones es ¿dónde está la contención? Porque en el pasado no es que no hubiera grupos radicales o extremistas, sino que eran contenidos por la responsabilidad, por el deber que cada uno de esas coaliciones tenía. Hoy día pareciera que el extremismo paga o reditúa, y yo creo que entonces ahí es una pregunta sobre cultura política para reflexionar dónde está la contención al interior de cada facción, de cada cuerpo político, porque al final la contención no se construye sobre reglas. En alguna medida estas pueden ayudar, pero sí se construye también sobre la propia concepción que tengan los grupos políticos sobre lo que es hacer política. ¿Y es posible esa contención en este momento con una ciudadanía que no sé si está o se siente mucho más empoderada de lo que eventualmente podría ser? Yo creo que es muy posible. Yo creo que es no solo posible, es imprescindible, y es casi, me atrevo a decirlo, imprescindible por una lógica de sobrevivencia de la política, porque el populismo no está muy lejos. Lo vimos en el retiro de 10%, ¿cuántas veces? ¿4? Lo vemos en Chile y lo vemos. Y se repone cada marzo, ¿no? Y lo vemos en el mundo. Entonces, la política responsable es la que tiene que ser capaz de contener. Y bueno, sobre eso es una discusión de cultura política. Pero vamos a las reglas, vamos a esto que puede hacerse por la vía de cambios constitucionales. Y ahí yo creo que lo que hay que intentar construir es un presidencialismo de coalición, es decir,
un presidencialismo que intente atraer al oficialismo lo más cerca posible a la moneda y no generar estas relaciones de deslealtad que son tan comunes, y a una oposición que intente colaborar más. Y para eso se han planteado este proceso, el anterior, una caja de herramientas, como se le denomina en la doctrina, que tienen los presidentes para atraer y fidelizar a sus coaliciones y atraer a la cooperación. Y en eso incide el sistema político, reglas para fortalecer a los partidos políticos. No olvidemos que la convención terminó en su último pleno diciendo que el pueblo unido avanza sin partidos. Eso no es así. Sabemos que los sistemas de partidos son aquellos que permiten mediar y dar gobernabilidad. Luego, una segunda área de modificaciones es la participación, para que este sistema de partidos conecte con las inquietudes ciudadanas y no simplemente navegue muy, muy lejos de estas inquietudes. Y finalmente, también lo mencionó Tomás, todo lo que es reglas antifragmentación, es decir, que no que transformen esto en un sistema de dos partidos, pero sí un sistema más administrable en cuanto al número de partidos y antidiscolaje. Y para eso hay prohibiciones o dificultades para la renuncia, regulaciones de la expulsión, el fortalecimiento de las bancadas al interior del Congreso. ¿Eso estaba considerado también en la segunda propuesta constitucional? Así es, cierro con esto. La Comisión de Sistema Político, que en el caso de la comisión experta presidió Juan José Osa, hizo, una treintena de propuestas. Algunas pueden ser mejores, otras pueden ser peores, algunas a mí me gustan más, otras me gustan menos. Ahí Tomás hace algunas críticas, pero me parece que hay ahí una buena caja de herramientas para fortalecer nuestro sistema político. ¿Que es la solución a todos nuestros problemas? No. Pero que sí nos permite ir modelando una cultura política más colaborativa y mejorando las relaciones ejecutivo-legislativo, creería yo que sí. Leía algún artículo suyo, profesor Soto. Usted decía, la discusión aquí no tiene que centrarse en qué régimen político es mejor en términos abstractos, sino en cuál de ellos es el más apropiado para Chile considerando su momento actual. El régimen político más apropiado para Chile en el momento actual sigue siendo el presidencialismo. Así creo yo. Creo que nosotros hemos estado muy atrapados por las discusiones abstractas y académicas, que a mí me encantan, pero no son muy útiles hoy día, sobre nuestro régimen político. A algunos les gusta el parlamentarismo, otros el semipresidencialismo. Vivimos en Chile, siempre ha sido presidencialismo. Pienso yo que eso desconcentra la búsqueda de la solución. Nosotros tenemos que encontrar problemas específicos y buscar soluciones dentro de una cultura que es muy presidencialista en Chile. ¿Presidencialismo también, Tomás Jordán? Y yo he sido un presidencialista, pero un presidencialista que se llama como parlamentarizado. Es decir, que se generen relaciones de colaboración con el Congreso para que el presidente pueda tener una mayoría en él. Y ahí es interesante porque yo creo que los dos procesos nos dejaron dos lecciones. Una, que el presidencialismo es el régimen político chileno. Hubo un acuerdo entre UDI y PC en la Convención Constitucional y después caminó en ese derrotero tanto la comisión experta como el Consejo. Y dos, que es bicameral. Yo creo que ahí esas son las dos cuestiones. Pero eso, cuando se trató de eliminar el Senado hubo harto ruido. Bueno, ahí se produjo la oposición de los senadores, que incluso hicieron campaña en contra del texto. Pero a partir de eso yo concuerdo con Sebastián que hay que ser concreto. Y concreto yo creo que tiene dos niveles. Mirar las mejores experiencias sobre presidencialismo. Yo creo que y hay cosas de mirar las democracias que están hoy día más arriba que nosotros, como la de Uruguay o la de Costa Rica, que tiene un tipo de presidencialismo que genera colaboración con el Congreso. En Uruguay existe la censura, existe incluso la disolución. No estoy diciendo que hay mecanismos de colaboración. Y nosotros estamos mirando siempre un tipo de presidencialismo muy parecido al que tenemos. ¿Ok? Entonces, hiperpresidencialismo. Yo más que una crítica, lo que digo es que la misma comisión experta profundizó el hiperpresidencialismo, le dio más atribución al presidente, por una lógica muy latinoamericana también, porque en Latinoamérica lo que se ha hecho es fortalecer los presidentes porque creen que los presidentes son los únicos que pueden solucionar los problemas, en desmedro del Congreso donde está la política. ¿Ok?
Y eso no es real, porque eso se produce que los presidencialismos latinoamericanos, los hiperpresidencialismos latinoamericanos no han resuelto los problemas ciudadanos. Y aquí hay un tema de fondo, que para combatir los males de la política o de la democracia, el populismo, los extremos, hay una clave que tenemos que resolver y nosotros no hemos resuelto, que es que la relación ejecutivo-legislativo resuelva las demandas ciudadanas, las procese. Si nosotros miramos hace cuántos años está en discusión la reforma del sistema privado y público, porque van de la mano, de salud, llevamos 13 años. En la reforma de pensiones, la Comisión Marcel del 2006, la primera propuesta. 18. El Código de Agua se demoró 14 años en tramitarse. Entonces tenemos un problema y yo creo que con la honestidad de lo concreto y sigo esa palabra de Sebastián, hay que decir, ¿cómo hacemos para que el Congreso y el presidente procesen demandas ciudadanas que llevan años sin resolverse? Hay que separar a las personas, hay que separar un jefe de Estado de un jefe de gobierno, alguien que articule la política del gobierno con el Congreso, Tomás. Yo siempre he creído eso en un jefe de gabinete. Alguna vez lo conversamos con Sebastián. La ministra Toá promueve con el gobierno la separación del ministro de Seguridad Pública con un ministro político. ¿Por qué razón? Porque una de las cuestiones cuando tú tienes un multipartidismo, ya sean 10, 12 o 22 partidos, que hoy día ya es un extremo, tú necesitas que la coalición de gobierno se articule y que al mismo tiempo la oposición se articule, porque haya diálogo político. Y para eso necesitas a alguien que se encargue de la política. Y el presidente de la República tiene doble rol, es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, ordena en lo macro al gobierno, pero necesita a alguien, un articulador político, en este caso una articuladora, si lo pusiéramos en el gobierno actual. Y dos, la política necesita incentivos. Y los incentivos están en que la mayoría pueda conformarse. Y para eso tú necesitas generar lugares donde el resto del sistema, los partidos que forman parte de la coalición se vean representados. Entonces un presidente de la República, un jefe político, permite a las dos principales fuerzas de un gobierno tener representación, relacionarse con el Congreso y por lo tanto caminar hacia acuerdos políticos. Y por último, tiene que haber incentivos que se generen esas mayorías. Por ejemplo, la primaria es una instancia y la primaria, como también las elecciones programáticas presidenciales, permiten ir generando convergencia entre fuerzas. Entre la primera y segunda vuelta tiene que generarse una posibilidad de formalmente formar coaliciones hacia la segunda vuelta programáticas, cosa que el día 1 del gobierno sepamos quiénes conforman ese gobierno y hasta dónde van. Y se puedan ir negociando la política al final del día. Entonces necesitamos incentivos a la mayoría. Sebastián, ¿necesitamos un jefe de Estado distinto de un jefe de gobierno? No, yo creo que eso implica avanzar hacia un régimen semipresidencial que pienso va a generar alguna parálisis por la natural tensión que va a existir entre un jefe de Estado electo por la ciudadanía y un jefe de gobierno que rinde cuentas a la mayoría en el Congreso. Pensemos en las cohabitaciones. Son al final fuentes de tensión y eventualmente de parálisis. A mí me parece que lo que hay que buscar son mecanismos de colaboración, un presidencialismo de coalición, como también se le conoce. Y entonces, si ese es el objetivo, bueno, veamos cuáles son las herramientas. La comisión experta propuso varias, y yo aquí me alejo de Tomás en cuanto a que la comisión experta haya propuesto un sistema más hiperpresidencialista o hiperpresidencialista al actual. Es una discusión larga, pero yo me alejo de esa posición. Lo que sí creo es que tenemos que mirar también las experiencias latinoamericanas. Un presidencialismo parlamentarizado con un ejecutivo dividido se parece mucho a Perú. Yo no sé si queremos avanzar hacia allá. Un jefe de gabinete, que a mí me gusta, un ministro coordinador, se parece mucho a Argentina, donde no ha tenido el rol que parecía querer jugar cuando se creó. Yo creo que hay otras fórmulas concretas y ya esa especificidad, muchas de ellas están contenidas en el texto de la Comisión Experta y del Consejo, creo que nos permiten avanzar hacia el objetivo, que es lo importante. Un presidencialismo donde haya más colaboración, con una coalición a veces más amplia, como es hoy, que busca convocar hacia fuerzas mayoritarias. Una forma de hacerlo es, por ejemplo, fortalecer el sistema de partidos para así evitar la fragmentación y por lo tanto las coaliciones estén conformadas por partidos más densos. Otra forma de hacerlo, a mi juicio importante, era trasladar la elección presidencial a la segunda vuelta parlamentaria.
No, al revés. La segunda vuelta presidencial. La elección parlamentaria y la segunda vuelta presidencial, que tendía a los parlamentos de mayoría, como ocurre en el caso francés. Bueno, hay muchas herramientas, Verónica. Lo importante es apuntar al objetivo. ¿Tomás? Sí, concuerdo en eso. Yo creo que, a ver, siendo realista, el espacio en el presidencialismo es si existe o no una jefatura de gabinete como un ministro coordinador político. Es distinto al caso argentino, que un jefe de gabinete tiene un vicepresidente, un jefe de gabinete, un modelo muy enredado y muy difícil de replicar, que se trató de replicar por propuesta de la derecha en la Convención Constitucional y no resultó. Por un lado, ese jefe de gabinete o paralela a eso tiene que haber incentivo a que los partidos de gobierno colaboren con el presidente, y eso concuerdo con Sebastián que tiene que ser menos, es decir, reducir la fragmentación política, cosa que las negociaciones para conformar un gobierno sean entre menos fuerza y no se produzca que no solamente hay dos subcoaliciones para armar un gobierno, sino que dentro de ella hay múltiples fuerzas que además cada una tiene su propio interés. Entonces yo creo que reducir la fragmentación tenderá a generar una coordinación política que permita la entrada de la segunda fuerza política siguiente a la del presidente eventualmente, cosa que podamos avanzar en... La clave está en esto, que los proyectos de ley que el presidente tenga puedan avanzar en el Congreso y se transformen en ley, y la ciudadanía castigará si eso le parece un buen gobierno o un mal gobierno. No puede ser que un presidente de la República llegue le pasó al expresidente Piñera, le pasa hoy día, llega al Congreso y no puede avanzar en la agenda para ningún camino. ¿Okay? Eso es el peor de los modelos y es el modelo que estamos. Por lo tanto, creo que hay que aprender la lección de caminar hacia un gobierno de colaboración, pero en colaboración en la mayoría, no que la condición siempre la ponga la minoría en el Congreso. Una última pregunta en lo concreto. ¿Avanzar hacia una reformulación de los partidos pasa por poner una base electoral, el 5%, que ya existió además, ¿hasta cuánto? Hasta 2012, hasta las reformas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una diferencia con la regla anterior. La regla que propuso la comisión experta y que tuvo el Consejo es que para entrar al Congreso, el candidato tenía que ser parte de un partido que tuviera el 5%, con algunas excepciones, en fin. En cambio, la regla legal anterior era para constituirse como partido, por lo tanto no incidía en la integración del Congreso. El umbral del 5% para ingresar al Congreso es un umbral que automáticamente reduce la fragmentación. Y yo por eso creo que es un buen camino. No el único, pero es un buen camino. Con un matiz, yo creo que el umbral sí es un buen camino. Lo que pasa es que uno tiene que tomar una decisión, si quiere fortalecer el sistema de partido o no. Porque tú no puedes tener un umbral del 5% para que un partido ingrese y seguir votando por persona y no por partido. Porque al final hay un sentido que tú vas a castigar a candidato y candidata muy votados que no pueden entrar al Congreso porque su partido no obtiene. O tú tienes un modelo que es coherente, en el fondo 5% del partido y por lo tanto votas por partido, o sigues votando por lista abierta. Dos, que hay que evitar a toda costa que los candidatos del 1% o menos ingresen al Congreso. Me parece que eso quedó abierto en toda la discusión constitucional, es parte de... Tres, que es una cuestión muy técnica, pero que hay que evitar los subpactos porque se subsiguen a los más chicos. Y por lo tanto que todos compitan entre sí sin subpacto, cosa que queden solo aquellos partidos que tienen fuerza suficiente para estar en el Congreso. Con esos tres elementos me parece que podríamos tener un sistema de partidos moderado, no más de 10, 12 partidos, y que permita a los gobiernos de turno, tanto como la fuerza oficialista como las negociaciones con la oposición, tener un camino de salida a los problemas de las personas. ¿Ven ustedes la necesidad y la posibilidad de reabrir la conversación constitucional al interior del Congreso? Porque ya entendemos que el momento constituyente, como lo vivimos 2 veces, parece que pasó. No va a ser hasta dentro de mucho rato más, pero me imagino que hay reformas que hay que ir planteando a la Constitución en el Congreso. Es el momento, ¿no? Tomás Jordán. Siempre es el momento para mejorar el sistema político. El problema está que las coyunturas no siempre acompañan. Y entonces cuando hay periodos... no es el momento. Es que conceptualmente sí es el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que los años electorales son muy difíciles.
son muy difíciles para la negociación política. Los partidos están viendo cómo ellos se reeligen y como votamos por persona, cada parlamentario y parlamentaria está viendo cómo se reelige. Entonces cualquier alteración de una regla institucional de este tipo los va a impactar directamente. Pero eso nos deja sin ninguna posibilidad de reforma ni este año ni el próximo, porque el próximo ya tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales. Sí, yo diría que estos próximos 2 años son bajas y la experiencia dice que también requiere voluntad del presidente o presidenta. Por lo tanto, puede ser que el próximo gobierno, con voluntad presidencial, se pueda llevar a cabo unas reformas básicas y mínimas para corregir el sistema político. No lo veo, al menos digo de otra manera. Sebastián. Yo creo que no es el momento para reabrir la discusión constitucional, la discusión sobre la nueva constitución. Creo que en alguna medida lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años es que todas las fuerzas políticas han adherido de algún modo al orden constitucional actual. Y en consecuencia, la discusión sobre una nueva constitución, yo esperaría, y porque la ciudadanía también está acotada con ella, que esté cerrada por un buen tiempo. Eso es distinto a decir que no podemos hablar de la gobernabilidad. Yo creo que nuestro desafío hoy día es mejorar la gobernabilidad. Y eso obviamente implica reformas constitucionales como reformas legales y cambios en la cultura política que hablábamos al inicio. Pero si es que el foco es la gobernabilidad, me parece a mí que podemos abrir todas las puertas, entrar por todas ellas. Pero subirse nuevamente a la micro de una nueva constitución, de un cambio constitucional, me parece a mí que tampoco vía reformas en el Congreso. No, sí vía reformas. Es decir, la gobernabilidad va a exigir reformas constitucionales en el Congreso. Pero me parece que la forma de plantearlo no es resurgir o reabrir la puerta constitucional como de cambio constitucional, sino que la puerta de la gobernabilidad. Sebastián Soto, profesor de Derecho en la Universidad Católica, doctor en Derecho. Tomás Jordán, abogado, profesor, magíster en Ciencia Política. A ambos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel constitucional. Fueron muy amables. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Panel Constitucional es una presentación de Cooperativa Podcast y Fundación Konrad Adenauer. Escucha este y otros capítulos de Panel Constitucional en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.